Continuando en Historia del Arte, vamos a hablar del arte gótico. Estamos en Historia del Arte en Aula Mento. El origen del cambio. La transición artística que supone el paso del gusto románico hacia el gótico encuentra su justificación en un cambio económico y social que afecta también al ámbito cultural. La burguesía urbana, la nueva clase triunfante, desarrollará un arte urbano, impregnado de un nuevo sentimiento religioso, más humano y emotivo, y de una sensibilidad más realista y, por tanto, plásticamente más naturalista. Síntesis de todo ello es la catedral, edificio emblemático y característico del arte gótico. La catedral es la iglesia de la ciudad, cuya importancia y monumentalidad pronto compite con la de los antiguos monasterios. En cuanto al arte de origen germánico, por otra parte, el gótico es el primer estilo histórico que se aparta claramente de los modelos antiguos para configurar un arte de neto influjo germánico. Aunque manifestación pluridisciplinar cuyas producciones abarcaron la orfebrería, rejería y miniatura, indiscutiblemente sus mayores logros se cuentan en el campo de la arquitectura, donde consiguió crear un revolucionario sistema constructivo, superando con creces todos los diseños anteriores. La catedral, símbolo del poder religioso, recogió estos logros y los proyectó sobre el mundo burgués de la ciudad medieval. La escultura acompañó la decoración de los templos, dulcificando sus imágenes al compás de las nuevas ideas humanizadoras de San Francisco. La pintura, cargada de un nuevo realismo, supo adaptarse no obstante al simbolismo religioso de la época, y la pintura sobre tabla, formulada a través de grandes trípticos, se extendió por todo el mundo europeo, incentivada en muchos casos por el afán de protagonismo de la nueva burguesía bajomedieval. De la catedral podemos decir que la Jerusalén celeste es el nuevo estilo arquitectónico. Nació en torno a París, entre 1150 y 1200, extendiéndose durante los siglos XIII y XIV al resto de Europa. Algunos autores han tratado de fundamentar su morfología en el arco apuntado y la bóveda de crucería como elementos singulares del nuevo estilo, pero la arquitectura gótica es mucho más, ya que parte de la idea simbólica de la Jerusalén celeste. Para conseguirlo, ideó todo un nuevo modo edificatorio basado en las bóvedas de crucería entibadas desde el exterior por los arbotantes y contrafuertes, y que permitían la ruptura de los muros y su sustitución por enormes vidrieras. En cuanto a la tipología de la catedral, podemos decir que el sistema constructivo del gótico permitió elevar las bóvedas prescindiendo de los muros, dando lugar a interiores diáfanos, definidos por la luz cromática que emulan el mundo místico. De este modo surgió un nuevo espacio plasmado en la catedral y que culmina en las grandes obras del gótico clásico francés, como Chartres, Reims y Amiens. Su tipología se articuló sobre la planta basilical con crucero, 3 o 5 naves escalonadas en altura con girola y capillas radiales, torres en los pies y portadas monumentales. Sobre las naves laterales habría triforio y vidrieras. El ámbito creado resultó fuertemente direccional, organizado por dos ejes espaciales. El eje longitudinal, dirigido desde los pies hacia la cabecera, y el eje ascensional, generando desde el suelo hacia las alturas de las bóvedas, potenciado por los haces de columnillas, los arcos apuntados y las propias bóvedas de crucería. En cuanto a los variantes de la época de formación, diremos que la arquitectura gótica mantuvo una gran unidad tanto a nivel cronológico, desde sus inicios, hasta el final de su periodo, como en la dimensión geográfica, si bien se observaron líneas evolutivas y particularidades locales. Los primeros edificios franceses, durante el siglo XII, en la época de formación, se caracterizaron por su horizontalidad, la coexistencia de la tribuna y el triforio, y las bóvedas de crucería sespartita, es decir, de 3 nervios y 6 paños, siendo obras significativas Saint-Denis, Sens, Noyon y Laon.
El gótico clásico francés, desarrollado en el siglo XIII, potenció la verticalidad y la nave central en detrimento de las laterales. Eliminó la tribuna, dejando tan solo un estrecho triforio, y sobre este grandes vidrieras, utilizando la bóveda de crucería cuatripartita de 2 nervios y 4 paños. Las grandes obras de este periodo son las catedrales de Chartres, Reims y Amiens. En cuanto a Inglaterra, podemos decir que otros países, aun manteniendo los principios básicos del estilo gótico, aplicaron singularidades nacionales. Así, en Inglaterra se desarrolló a partir del XIV un gótico ornamental, caracterizado por el uso de las bóvedas de abanico, como cabe observar en el King's College de Cambridge, en la Catedral de Gloucester o en la Abadía de Winchester. Sus edificios eran más cuadrados, con cabecera recta y doble crucero. En Alemania predominaron desde el XIV las plantas de salón, también llamadas Hafenkirchen, como San Martín de Lapsu o Santa Ana de Annaberg, edificios con gran separación entre los pilares y las naves laterales similares a la central en anchura y altura, de modo que el dominio visual resulta total, produciendo la sensación de encontrarse en un amplio salón. En Italia, por otro lado, se dieron edificios caracterizados por la falta de esbeltez, compuestos por extensas estructuras horizontales como las catedrales del Siena en el siglo XIII o Milán en el XIV. En cuanto a las variantes tipológicas, también en cuanto a las tipologías, el gótico fue diverso, pues junto a los templos y catedrales se idearon tanto edificios militares, castillos, como construcciones urbanas. En este sentido, destacan principalmente los edificios comunales, ayuntamientos de diversas ciudades europeas: Brujas, Bruselas, Siena o Florencia. En España podemos hablar, en cuanto a Castilla, el gótico clásico. En España el gótico revistió diferentes manifestaciones que variaron con el tiempo y las zonas geográficas. El primer gran foco del gótico español fue el Reino de Castilla. De hecho, el gótico clásico francés tuvo su principal reflejo en Castilla a lo largo del siglo XIII. Así, en las catedrales de León, Burgos y Toledo se desarrollaron la planta y el alzado de los edificios franceses, erigiéndose en ejemplos máximos del estilo. En cuanto a Castilla, en el siglo XV, el gótico vivió en Castilla un segundo periodo de esplendor en el siglo XV. Es el denominado gótico tardío, flamígero, isabelino o estilo Reyes Católicos, que se caracteriza por el empleo de las bóvedas de crucería estrellada, novedosos arcos como el conopial y carpanel, gran barroquismo decorativo y menor complicación externa, tal y como pueden apreciarse en San Juan de los Reyes de Toledo de Juan Waus. Otra nota significativa fue la llegada de arquitectos extranjeros como el anteriormente mencionado Hanehin de Bruselas, Enrique Egas o los hermanos Colonia, que trabajaron en la Catedral de Burgos. En cuanto a la Corona de Aragón, se desarrolló el llamado gótico levantino en los siglos XIII al XV, con un estilo de menor esbeltez, potenció la horizontalidad con edificios de gruesos muros, menor importancia de la iluminación y pocos arbotantes. Se caracterizó por el uso de las plantas de salón, las capillas entre los contrafuertes y pilares octogonales. Entre los templos destacan Santa María del Mar de Barcelona y las catedrales de Barcelona, Mallorca y Gerona. Asimismo, destacaron los edificios defensivos como el Castillo de Besver de Palma de Mallorca y los civiles, las atarazanas de Barcelona y las lonjas de Palma y Valencia. En cuanto a la plástica, lo que es la escultura gótica, podemos decir que la escultura siguió cultivando las obras monumentales plasmadas en las grandes portadas de las catedrales, a la vez que se diversificó creando retablos, sillerías de coro, sepulcros y figuras exentas varias. Utilizó fundamentalmente la piedra y la madera policromada, aunque muchas de sus obras continúan en el anonimato. Se conocen los nombres de insignes escultores como los de Pisano, Nicola y Giovanni,
que trabajaron durante el siglo XIII y XIV en Pisa y Siena, o el borgoñón Claus Suter, quien realizó, en torno a 1399, sus obras para Dijon. De la pintura, con sus características generales, podemos decir que la pintura se valió del temple sobre tabla, del fresco, en el caso italiano, y de la gran invención flamenca del óleo, articulando dípticos, trípticos y polípticos. En cuanto a los recursos pictóricos, se desarrollaron los sombreados para la consecución del volumen y la perspectiva. No obstante, la aproximación al realismo no fue general, observándose, según las épocas y lugares, diferentes estilos de pintura. La pintura, los 4 estilos. El gótico lineal o gótico francés, 1250-1350. Realizó pinturas murales muy sumarias, con predominio de la línea y tintas planas. El estilo internacional, 1375-1425. Trabajó el temple sobre tabla, interesándose por el volumen y los fondos dorados. El italogótico, 1250-1350, asumió las influencias bizantinas y el sustrato clásico, organizándose en 2 escuelas, la sienesa, con Duccio y Simone Martini, y la florentina, con Cimabue y Giotto, que sirvió de precedente a las futuras formas renacentistas. Y el gótico flamenco, en el 1425-1500, con autores como Jeremias Bosch, Roger van der Weyden y sobre todo Jan van Eyck, que supuso una verdadera revolución pictórica con la adopción del óleo, que permitía un mayor realismo en las calidades y texturas de los objetos y en el inicio de la perspectiva lineal.